y muy bienvenidos a nuestro primer capítulo de la serie de webinars de cambio climático. Este indicador para cuantificar los efectos del cambio climático en el presupuesto de los países. Mi nombre es Pia Vige y soy la consultora técnica del proyecto Cooperación Sur-Sur y creación de capacidades para el proyecto Geo6 en América Latina y el Caribe, que tiene 4 grandes objetivos. Y quisiera contarles que un poquito sobre este proyecto Cooperación Sur-Sur, que tiene 4 grandes objetivos. El primero es acelerar la armonización, adopción e implementación de un conjunto base de indicadores ambientales, uno de los cuales vamos a cubrir hoy en esta presentación y en los próximos 2 capítulos. El siguiente es usar estos indicadores para generar informes regionales, fortalecer los sistemas y redes de información ambiental nacionales y regionales en América Latina y el Caribe, y este evento está orientado a fortalecer justamente estas redes con su presencia y promover un uso de los datos e información ambientales más efectivo integrado en la política pública y la toma de decisiones en la región. Antes de comenzar, les comento que podrán hacer preguntas durante toda la presentación, pero serán respondidas al final de la sesión. Para hacer preguntas pueden escribirlas en la sección preguntas, que seguramente pueden ver y que algunas personas ya están utilizando. Muchas gracias, José Francisco, por indicar el problema de audio. Hoy vamos a escuchar a los señores Manuel Toapanta y Santiago Salazar, que nos van a hacer la presentación sobre este indicador. Y hoy nos van a explicar el origen y las principales características del indicador. Manuel Toapanta es ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Tiene una licenciatura en Economía y Gestión de la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne en Francia y una maestría en Medio Ambiente, mención Economía y Política en Griffith University de Australia. Con 2 años de experiencia en la generación de indicadores empresariales y modelación econométrica, y otros 2 años de experiencia en el sector medioambiental, específicamente en el área de finanzas climáticas, actualmente forma parte de la unidad de bioeconomía para generación de línea base de indicadores. También vamos a tener con nosotros al señor Santiago Fernando Salazar, que es economista de la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con 4 años de experiencia profesional en el campo de la administración privada dentro del sector transporte y de la economía popular y solidaria, habiendo sido también consultor de mercado para empresas nacionales e internacionales. Tiene otros 5 años de experiencia en el sector público, enfocado en desarrollo sostenible y específicamente en la generación de mecanismos de incentivos ambientales financieros y no financieros, análisis económico, levantamiento de información y construcción de indicadores de gestión ambiental. Actualmente se desempeña como especialista de adaptación al cambio climático en la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Así que los voy a dejar primero con el señor Santiago Salazar, que va a comenzar la presentación del Ministerio de Ambiente de Ecuador. Santiago, ¿ya puedes comenzar la presentación? Ya, empezamos. Compañeros, buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Santiago Salazar. A nombre de Granito, quiero dar un cordial a presentar el caso de Ecuador en esta serie de webinars, y vamos a empezar con el capítulo 1, que es el tema del gasto. Empezamos con el gasto público climático, bajo la metodología de CPI, un indicador para cuantificar los efectos del cambio climático en el presupuesto de los países. Bueno, la agenda del día de hoy, que está enmarcada en este capítulo 1, va a ser la revisión del indicador de gasto climático. Vamos a empezar con una pequeña introducción, que es el CPI, los objetivos, cómo se calcula el gasto climático, el caso específico de Ecuador, la política e institucionalidad, cuáles son los actores a involucrar en este tema, el tiempo que llevamos, el nivel de aplicación que lo hemos instaurado, y vamos a tener una ronda de preguntas y obviamente el cierre que queda a cargo de Pia. Bueno, nosotros vamos a empezar enmarcando cuáles son las causas del cambio climático. Tenemos que bajo el concepto definido por la Convención Marco, dice que el cambio climático es un cambio en el clima atribuido de manera directa o indirecta a la actividad humana, que cambia o altera la composición de la atmósfera mundial bajo la variabilidad o sumado a la variabilidad natural del clima, observada durante un periodo de tiempo que sean comparables. Las causas del cambio climático, estos pueden ser naturales o antropogénicas. Las naturales, pues entendemos como erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos. De las antropogénicas tenemos obviamente la principal, la deforestación, las actividades industriales, la generación de energías
no renovables, actividades agropecuarias, entre otros. Si nosotros podemos observar en los gráficos del lado derecho, vamos a ver los resultados de estas afectaciones. En el primer gráfico tenemos el incremento de la acumulación de gases de efecto invernadero. En el segundo gráfico tenemos el incremento de los gases, el incremento de CO2 que ha venido desarrollándose desde la época postindustrial. En realidad, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El cambio climático, bajo estas perspectivas, tenemos que es una amenaza para el desarrollo sostenible de las naciones. Esto se tiene que convertir en un reto para nosotros. Bajo el principio de la responsabilidad compartida, común, pero diferenciada, vamos a ver que nosotros tenemos que hacer esfuerzos para reducir este riesgo, apuntalándolo este tema en el desarrollo de instrumentos de política pública. Un instrumento de política pública que tenemos a nuestra disposición como gobiernos centrales es el financiamiento público, el mismo que nos brinda una facilidad o una posibilidad de identificar en dónde se va a identificar nuestro gasto, nuestra inversión, aprovechándolo por los sistemas nacionales. Si nosotros conjugamos esta posibilidad de reducir esta amenaza y tener una herramienta que nos pueda ayudar, vamos a generar una integración del cambio climático al proceso, al proceso presupuestario y de planificación nacional. Esta visión lo viene llevando también PNUD a través de sus diferentes alas, desde la cual se han desarrollado no solo una metodología para poder especificar o analizar el gasto público. Tenemos 4 metodologías desarrolladas, que son la del CPI, que es el gasto público climático, el análisis financiero por flujos. Tenemos el gasto climático desde la parte desde la parte privada y el mecanismo de biofin. En el día de hoy, pues vamos a trabajar específicamente sobre el CPI, que es una herramienta de diagnóstico de oportunidades y limitaciones para incorporar los problemas del cambio climático, como pues ya lo había mencionado, a la ejecución presupuestaria. Esto nos va a ayudar a nosotros como Ministerio de Finanzas y Ministerios de Ambiente a hacer integraciones entre los presupuestos y la planificación nacional hacia los desarrollos de las NDCs. Los objetivos que están inmersos dentro del CPI, los objetivos climático a los nacional y tenemos que nos un punto de partida para la aquí en el país va a ser explicada y detallada de mejor manera por mi compañero Manuel, que va a continuar con la exposición. A ver. Muy buenos días con todos. Les saluda Manuel Tuapanta de la Unidad de Bioeconomía. Antes de empezar con la exposición, sí me gustaría contarles un poquito sobre el proceso que se dio acá en Ecuador, que básicamente esta metodología se le realizó gracias al apoyo de Naciones Unidas, el Programa de Desarrollo PNUD, y tomó más o menos un año su aplicación. Y bueno, para no quitarles más del tiempo, continúo con la exposición como hicimos acá en Ecuador. Entonces aquí en la diapositiva lo que podemos observar es más o menos cómo se fue desarrollando, ¿no es cierto? Primero, como dice el CPIR, es un análisis tanto de política como de institucionalidad, y como tercer pilar está la cuantificación del gasto. Entonces, por eso es que se necesita a primera instancia hacer un análisis del marco legal y las políticas públicas. Luego se definió a qué nivel hacerlo, si lo hacemos a nivel nacional o local. Obviamente por las cuestiones de tiempo y por las limitaciones de información, se decidió hacerlo a nivel nacional.
Posteriormente se define el periodo de alcance. Lo definimos básicamente con 5 años. Esta metodología se aplicó en el año 2016 y es por eso que está cuantificada desde el 2011 al 2015. Entonces también tomamos este periodo, obviamente esta metodología deja la libertad de escoger el periodo de aplicación, pero nosotros decidimos levantar línea base de 2011-2015 porque 5 años básicamente son representativos para posteriormente quizás hacer una pequeña modelación. Sin embargo, obviamente los datos son muy sensibles y no se logró hacer eso. Luego definimos la cobertura. Obviamente estos sectores que elegimos lo hicimos en función de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. La estrategia tiene varios sectores y áreas de adaptación y mitigación. Sin embargo, como les expliqué anteriormente, era imposible que el equipo haga la cuantificación en absolutamente todos los sectores. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una selección que posteriormente le voy a explicar más a detalle. Entonces, los sectores elegidos fueron energía, USCUS, seguridad alimentaria y patrimonio hídrico. Luego identificamos las posibles fuentes de información. Obviamente, como todos sabemos, el cambio climático es transversal y puede estar en absolutamente todas las instituciones públicas, pero en el caso de Ecuador, quien maneja la información y que hay la gran ventaja de que la información se encuentra centralizada en 2 instituciones básicamente, que la una es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la otra es el Ministerio de Finanzas. Luego básicamente se hace una identificación del gasto corriente y de inversión. ¿Por qué las 2 instituciones? SEMPLADES, que es la de planificación, la institución de planificación, tiene todos los proyectos de inversión. Sin embargo, no tiene, ¿cómo se llama?, identificado los presupuestos ejecutados por cada uno de estos proyectos y solo son de inversión. Ahora vamos con la fuente del Ministerio de Finanzas, que es obviamente la que más hace el tema de los presupuestos, y ellos sí tienen lo que es la asignación presupuestaria y la ejecución presupuestaria. Y son proyectos de inversión y también de gasto corriente. Luego, posteriormente, se hace una aplicación del índice de relevancia climática para proyectos que tienen relación indirecta a lo que es cambio climático. Obviamente, posteriormente les explicaré, o en la segunda sesión de este webinar, creo que tenemos ya más a detalle lo que es la aplicación del índice de relevancia climática. Y finalmente se obtiene el informe CPIR, en el cual, como les comenté, hace el análisis de política, institucionalidad y gasto en cambio climático, y donde está el índice del porcentaje de PIB con relación al cambio climático. Aquí les explico un poquito más a detalle lo que les comentaba de cómo se hizo la selección de los sectores. Nosotros contamos con una estrategia nacional de cambio climático, en la cual nos define áreas de adaptación y sectores de mitigación. Entonces, aquí tenemos, obviamente, en adaptación tenemos 8 sectores y en mitigación tenemos 5. Entonces, lo que nosotros hicimos es identificar las áreas de mayor importancia dentro del trabajo en cambio climático en Ecuador, las emisiones de gases de efecto invernadero en relación al inventario 2010, políticas explícitas relacionadas con cambio climático que han sido efectivamente aplicadas, disponibilidad de información de gasto climático, organización e institucionalidad. Entonces, básicamente, estos fueron los criterios para seleccionar los sectores. Estos criterios fueron propuestos por parte del equipo que estábamos en ese entonces y lo pusimos en una mesa de expertos tanto de la Subsecretaría de Cambio Climático como externos. Y obviamente aquí cabe destacar que fue un proceso
bastante participativo, por lo cual no es que el equipo decidió porque sí los sectores, sino más bien es por la importancia de estos criterios y cada uno de los expertos dio su visión respecto al tema. Lo hicimos a través de una matriz multicriterio en la cual recibían calificaciones. Entonces ahí es donde seleccionamos los sectores en adaptación, soberanía, agricultura, ganadería, acuacultura, pesca y patrimonio hídrico. Y en mitigación, energía y USCOS. Como les dije, a nivel nacional, periodo de análisis 2011-2015. En la cuestión del análisis de políticas de institucionalidad, nosotros hay que destacar que Ecuador es uno de los países que tiene un marco político y un marco institucional bastante fuerte en lo que en la Constitución tenemos el artículo 14, que se reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente. Y el artículo 395, el Estado garantiza el modelo sustentable de desarrollo. También tenemos, en ese entonces estaba el Plan del Buen Vivir 2017. Bueno, este es el nuevo, es el Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, pero antes teníamos otro Plan de Buen Vivir, que igual considera fundamentales la parte de cambio climático y pone en sus objetivos las cuestiones de cómo se debe, o sea, pone como objetivo que es importante la mitigación y la adaptación al cambio climático. Luego tenemos obviamente el ente rector de todo lo que es el medio ambiente, es el Ministerio del Ambiente, la que proporciona toda la normativa para control y sobre todo la Subsecretaría de Cambio Climático, que es la encargada de llevar todos los temas de cambio climático. Y dentro del ministerio existe la subsecretaría, como les dije, y esta subsecretaría tiene la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Creo que se está trabajando en lo que es la estrategia de mitigación y la estrategia de adaptación. Entonces, estos de cierta manera están también enmarcados de lo que son los ODS y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Luego aquí tenemos las instituciones que tienen, como yo les dije, para mí el cambio climático, y como todos sabemos, el cambio climático es transversal, pero básicamente quien tiene la directriz fundamental aquí es el Ministerio del Ambiente. Y aquí en este gráfico que ven a continuación son los que nosotros consideramos importantes para el estudio. Como nosotros hicimos una cuantificación de todo el gasto público, entonces tenían que estar instituciones públicas, entonces eran básicamente todas las que forman parte del sistema público no financiero, y son Ministerio de Energía Renovable, el Ministerio de Industria, Senagua, el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología, la Secretaría Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Energía Renovable. Entonces, básicamente, esas eran las que estaban relacionadas. Sin embargo, no se les dejó de lado al momento de hacer, a las demás instituciones, al momento de hacer la cuantificación del gasto. Aquí a continuación van a ver un pequeño resumen de cómo se hace el cálculo del gasto climático. Creo que es lo que más nos concierne a nosotros, porque es lo que está relacionado al indicador. Vamos a ponerlo en Excel porque lamentablemente en la diapositiva no se ve claramente.
En este flujograma podemos observar básicamente los pasos que se realizaron para hacer la cuantificación del gasto público en cambio climático. Primero tenemos la base de datos de la Secretaría Nacional de Planificación. En esto nosotros recibimos una base de datos bastante extensa del 2011 al 2015. Entonces lo que primero hicimos fue aplicar una lista de descriptores que tengan relación con cambio climático. Es decir, primero buscamos que diga cambio climático, mitigación, adaptación, soberanía alimentaria, sostenibilidad. Entonces eso nos arrojó un paquete, digámoslo así, o un número determinado de proyectos de inversión relacionados con el cambio climático. Entonces, si estaban relacionados, continuábamos con el proceso, si no, lo descartábamos. Luego, después de identificar estos proyectos, nosotros decidimos la aplicación de la metodología de marcadores de río. Esta metodología de marcadores de río está para la siguiente sesión. Sin embargo, para hablarles un poquito más sobre el tema, los marcadores de río es una metodología desarrollada por la OSD. Entonces, esta es la metodología que tenemos programas que van a y nacional. También los objetivos. Definimos un proyecto. Luego de esto obtuvimos una lista de proyectos o programas relacionados directa o indirectamente con el cambio climático. Pero ojo, aquí lo que hay que poner énfasis es que en este lado simplemente eran proyectos o programas de inversión y no teníamos en realidad los ejecutados ni los presupuestados de los proyectos de inversión. Eso simplemente lo tiene el Ministerio de Finanzas. Pero la ventaja es que aquí en la Secretaría Nacional de Planificación, cada proyecto de inversión tiene un código CUP, que es el código único de proyecto o programa. Entonces, con estos códigos fue importante nosotros porque ya no teníamos, o sea, nos sirvió como para evitar una doble contabilidad y dos, para poder facilitar el trabajo y hacer un match entre las dos bases de datos. Luego nos fuimos a la base del Ministerio de Finanzas. Es igual, aplicamos descriptores, como les comentaba, cambio climático, soberanía alimentaria, emisiones, trasvases, hidroeléctricas, proyectos multipropósitos. Entonces, es el mismo esquema. Si tiene relación con cambio climático, continuamos con la aplicación de marcadores de río, que es como le expliqué. Entonces, nos daba igual los no relacionados, los indirectos y los directos. Y aquí obteníamos ya una base de proyectos. Y aquí sí se consideró lo que es gasto corriente, gasto de inversión y gasto de capital. Luego, posteriormente, fuimos al cruce de las dos bases de datos
la del Ministerio de Finanzas y la de la Secretaría Nacional de Planificación. Luego segregamos en 3 tipos de gasto para cambio climático, que fueron, la clasificación fue, básicamente nos topamos con un problema, que fue, a veces los proyectos y programas no necesariamente están simplemente relacionados a adaptación o mitigación. Entonces nosotros le pusimos gasto climático en general. Y luego hicimos otra clasificación, lo que es los gastos solo para principales y significativos. Luego en los indirectos o significativos aplicamos este índice de relevancia climática que les voy a explicar en la siguiente sesión. Cómo lo obtuvimos y cómo lo cuantificamos. Para darles una pequeña introducción sobre este tema, este índice de relevancia climática sí está de cierta manera definido en la metodología CPIR, que fue desarrollada por Naciones Unidas. Sin embargo, obviamente hay que adaptarlo a lo que son las cuestiones de cada país, y ahí es cuando se vuelve un poco más complejo comparar, porque digamos, aquí en Ecuador, el sector energético, si no estoy mal, en lo que si la memoria no me falla, el índice para lo que fue proyectos hidroeléctricos fue del 75%, pero puede suceder que en otro país no tenga tanta importancia la cuestión hidroeléctrica y le pueden poner el 50%. Y después de la aplicación del índice, se obtiene lo que es el gasto climático. Yo sé que con esta lámina quizás van a existir muchas dudas e inquietudes, pero lo que les puedo decir es que en la siguiente sesión les vamos a aclarar. Aquí simplemente es como una breve introducción para que tengan ustedes una idea general de lo que fue la cuantificación del gasto público climático. Entonces, la siguiente lámina vamos a ver los resultados que obtuvimos en Ecuador. Como ustedes pueden ver, aquí está la temporalidad que tuvimos 2011-2015, y básicamente podemos ver que tuvimos altísimos unos picos en el 2013-2014, porque básicamente en estos años, y por las cuestiones coyunturales, fue un momento de gran inversión en las cuestiones de hidroeléctricas, los proyectos trasvases o los multipropósitos. Los multipropósitos acá en Ecuador eran básicamente proyectos que tienen que ver con patrimonio hídrico, es decir, para la cuestión de inundaciones, para la cuestión de obtener agua, riego. Esos básicamente eran los multipropósitos. Entonces, en el año 2015 tuvimos un gasto público climático del 0.85% del PIB, y en nuestro pico más alto tuvimos representó el 1.8% del PIB. Sin embargo, en el año 2015, acá en el Ecuador, pasó como a nivel mundial. O sea, nosotros somos dependientes de la producción petrolera. Entonces se comenzó a observar digamos que de cierta manera, un descenso de la inversión. Y por eso es que en el año 2015 la inversión en cambio climático ya no fue tan fuerte y representó el 1.43% del PIB. Y acá tenemos en cambio una segregación total. Luego el gasto público, el gasto público, los que son del índice de relevancia climática, sería el gasto significativo básicamente para Ecuador,
fueron hidroeléctricas, como les mencioné, pues bueno, el desarrollo. Como presupuesto general del Estado es mucho más grande, digamos, solo y con concluir y empezar. Estimados. Sí, Pia. Ok, disculpe, es que justo tuve un problema técnico al final de su presentación. Sí. Entonces, lo que ya éramos, que ya concluimos, entonces queríamos empezar con la ronda de preguntas. Ah, muchísimas gracias. Sí, por favor, la audiencia, les recuerdo que pueden hacer preguntas a través de la sección de preguntas. Deberían poder ver una pestaña que se llama Questions. Algunos de ustedes ya han hecho preguntas en esa pestaña. Y en cuanto las escriben, yo quisiera comenzar con una. Tal vez, bueno, no es muy comparable, ¿verdad? Porque el gasto en cambio climático es una suma de varios proyectos de varias áreas distintas, varios ministerios, pero ¿cómo se compara ese gasto en cambio climático que mostraban del 1.4 del PIB con otras cuentas que son, digámoslo así, transversales, como por ejemplo investigación? ¿Saben, tienen el número de cuánto es el gasto público en investigación al año? Si es más o menos que ese 1.4%. Pia, no sé si oí bien la pregunta, pero si es lo que entendimos acá, básicamente es cómo comparamos el PIB con el gasto público climático con... Ok, voy a asumir que respondieron mi pregunta. No sé si me escuchan. Sí, yo lamentablemente no te escuché. Me informa Ana Virginia Chiesa que tampoco escucharon tampoco escucharon la respuesta. ¿Podrían repetirla, por favor? Me gustaría consultar con la audiencia si están escuchando al equipo de Ecuador. No se escuchó. Ok. Muchísimas gracias. Y solo para confirmar, durante la presentación, ¿pudieron escuchar totalmente la presentación o hubo lugares en donde no escuchaban? Ah, ok, durante la presentación se escuchó bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, aparentemente el equipo Ecuador está teniendo algún problema de audio por el momento, así que en cuanto ellos pueden reconectarse a la sesión o resolver su problema, les quiero ir contando para los que no son parte o los que no son parte aún de la iniciativa ILAC o no han escuchado de ella, que esta es una iniciativa que depende del Foro de Ministros de Ambiente
y en la cual el año 2016 se priorizaron 26 indicadores, uno de los cuales es este indicador de gasto público en cambio climático con respecto al PIB. Y el equipo de Ecuador es el equipo de la región, uno de los equipos que tiene más experiencia con este indicador. Le respondo también a Francisco Ceballos. Sí, Francisco, esta presentación se va a subir a YouTube. Estamos grabando toda la presentación, por lo tanto, cuando termine, vamos a subir. Aló, no sé si ahí me escucha. Sí, ahora te podemos escuchar. Lo que teníamos es que no entendimos muy bien la anterior pregunta. No sé si nos podrían repetir, por favor. Voy a ir con la pregunta de José Francisco Rodríguez, que no era la mía, la original, pero voy a empezar con esa porque ya tenemos una pregunta a la audiencia. Y es, ¿existe algún indicador que diferencie el gasto en cambio climático con la inversión en cambio climático? Este indicador lo que toma son gastos corrientes de inversión y capital. O sea, ya si todo el mundo, si ya queremos cogerle quizás solo la inversión, tendríamos que hacer un filtrado de solo gastos de inversión. Pero básicamente CPIR toma absolutamente todo, gastos de inversión, corriente y capital. Eso es lo que nos dice la metodología. Incluso toma gastos indirectos, es decir, por ejemplo, impuestos, incentivos, entonces, incluso hay una parte que la metodología dice si es que pueden calcúlenme los gastos negativos. Por ejemplo, qué sé yo, el subsidio acá en la gasolina es un gasto negativo para el cambio climático. Entonces, si lo que buscan es simplemente obtener el gasto de inversión, solo lo cogemos del gasto de inversión y dejamos de lado el capital y el corriente. Muchísimas gracias. Otra pregunta que acaba de llegar es, ¿hay alguna conexión que se haya identificado entre esta metodología y el sistema de contabilidad ambiental económico? Y la hace Johnny Aguilar Madrigal. O sea, es que sí, como cuenta nacional ambiental, es bastante complicado el tema de hacer una cuantificación a través de matriz de insumo producto. Porque para comentarles, yo también me encuentro en el tema actualmente en el tema de bioeconomía. Y hemos tratado de hacer un match de la cuestión de las actividades económicas y también por productos. Pero obviamente la cuestión de productos se nos queda corta por el tema de bioeconomía y es lo mismo que pasa con cambio climático. Entonces, tanto a nivel de cuenta nacional como de cambio climático es un poco complejo el tema. Y ¿cómo se llama? Lo que usamos en la metodología CPIR sí es esta clasificación de gastos en protección ambiental. Solo que nosotros tenemos una metodología que la vamos a explicar, creo que en la tercera sección, que se llama el clasificador orientador de gastos en políticas de ambiente. Digamos que ese clasificador orientador de gastos en políticas de ambiente es una adaptación de metodologías. Nosotros le decimos, como nosotros le decíamos en el Ministerio de Finanzas, es la tropicalización de esa clasificación CAPA. Entonces ahí nosotros consideramos obviamente el CAPA, una metodología del Banco Mundial y también otra que tenía el BID. Entonces digamos que es la mezcla de las tres metodologías, este clasificador orientador de gasto en políticas ambientales. Si quedan dudas, por favor, pueden agregar sus preguntas o el seguimiento de la pregunta. Gracias, perfecto, dice Johnny. Yo quiero aprovechar a hacerles otra pregunta que tenía, o volver a la primera, que había quedado pendiente, ¿verdad? No me recuerdo si ya me respondieron lo de la comparación entre el gasto climático, gasto en cambio climático, que era el 1.4 del PIB, ¿verdad? Con otras cuentas del PIB, con investigación, por ejemplo. No recuerdo si me alcanzaron a responder eso. No, esa pregunta es la que no habíamos escuchado. O sea, lo que hay que tomar en cuenta es que esta no es un análisis a través de cuentas nacionales, sino es un análisis a través del sistema financiero público.
Entonces, obviamente se puede hacer la comparación, pero no es un análisis de cuentas nacionales. Esto, nosotros lo que hacemos acá fue básicamente, como le expliqué, hacer un filtrado, una segregación, una desagregación a través de las cuentas del Ministerio de Finanzas, que obviamente tienen compatibilidad con lo que presenta acá el Banco Central, pero obviamente no estamos entrando en la cuestión de cuentas ambientales. Nosotros simplemente hacemos, por eso es que yo no suelo decir que es una cuantificación exacta, sino más bien es una estimación del gasto público climático. Y también creo que algo que hay que mencionar aquí es que cada país tiene de cierta manera un grado de libertad para seleccionar lo que es y que no es cambio climático. Entonces ahí es cuando se vuelve un poco complejo tener una cifra comparable. Sin embargo, obviamente tenemos un indicador en función del PIB, porque el PIB es el estándar, digamos. Por eso es que no se hizo así como una cuantificación a través de cuentas nacionales. Muchas gracias por la aclaración. Tenemos un par de preguntas de Ana Virginia Chiesa, que son, la primera es, ¿se tiene el indicador desagregado entre gasto en adaptación y gasto en mitigación? Sí se tiene. Ah, perfecto. Sí se tiene, eso se lo tiene por tres áreas, se lo tiene por mitigación, adaptación y por general, porque existen a veces la combinación de adaptación y mitigación. Entonces sí se tiene. O sea, se podría hacer, por lo que se tiene es la cifra, digamos la cifra, y simplemente hay que compararla con el PIB y se tiene el indicador, no hay problema. Y la siguiente pregunta es, ¿se hacen cruces con otros indicadores? Por ejemplo, ¿sería relevante saber cómo evolucionan las emisiones en comparación con lo gastado en mitigación? Tal vez mayor gasto en mitigación no necesariamente sea algo bueno en ciertos casos. Sí, esa es una discusión que lleva bastante tiempo, de hecho, y obviamente nosotros queríamos hacer ese match, digamos, que es lo que nos importa, ¿no es cierto? ¿Cuánto gastamos por cada dólar gastado? ¿Cuánto reducimos o aumentamos en gases de efecto invernadero? Sin embargo, ese tema es bastante complejo. Yo he estado en esas discusiones por varios años y, o sea, la manera de obtenerla no es tan sencilla. Nosotros acá en el Ministerio del Ambiente se ha propuesto hacer curvas de abatimiento, pero obviamente ese es un tema súper complejo porque tocaría hacer una curva de abatimiento por cada industria para tener en realidad esa comparabilidad de cuánto cuesta reducir una tonelada de carbón. Y sobre todo, como ustedes dicen, o sea, no necesariamente que yo gaste más en cambio climático implica una reducción de las emisiones, puesto que obviamente es un universo más grande y como les dije, acá en Ecuador existe un gasto negativo que son los subsidios a los combustibles fósiles. Entonces, ahí es digamos, genera una divergencia en lo que estamos haciendo, pero obviamente ya son cuestiones más de tema macroeconómicos y políticos. Jenny Argüello, ahí de la vereda del frente prácticamente, también en Ecuador, pregunta, ¿esta metodología tiene alguna relación con el gasto en prevención de riesgos y desastres? No tiene una relación, digámoslo así, directa, porque nosotros no llegamos a hacer cuantificación del sector riesgos, porque nos topábamos que el mundo de riesgos es un mundo bastante amplio y complejo. Entonces, básicamente existe, ¿no es cierto?, la teoría en que dicen que adaptación está vinculado con riesgos, pero riesgos no es necesariamente adaptación. Entonces no está directo, estaría relacionado como, digamos, riesgos es igual transversal, no es así como para decirlo, podemos comparar o podemos cuantificar dentro de se podría cuantificar dentro de la metodología, pero es un tema también bastante complicado.
Tal vez no sé si existe otra pregunta. Sí, no, pues hemos terminado con las preguntas, así que vamos a proceder a dar fin a este webinar, a este primer webinar de esta serie de 3 sobre el indicador de gasto climático. Muchísimas gracias al equipo de Ecuador, Santiago y Manuel, sobre todo por haber preparado esta presentación y haberla realizado hoy día. Y también muchas gracias a todos los asistentes por habernos dedicado una hora de su tiempo para aprender más sobre este indicador que es complejo, pero ciertamente es decidor en cuáles son el gasto y las tendencias en gasto con respecto al cambio climático en los países. Quiero confirmarles a todos que vamos a disponibilizar el video de este webinar en YouTube, en nuestro canal Sustentamérica, para que puedan verlo nuevamente si quedó alguna duda, y también para que puedan compartirlo con los colegas que no consiguieron llegar a este evento. La próxima semana vamos a continuar con la identificación de las fuentes de información dentro de la estructura presupuestaria, que ya vimos que son variadas, ¿verdad? Y el índice de relevancia climática, que ya nos adelantaron. Y por supuesto, si desean saber más sobre el proyecto Cooperación Sur-Sur y creación de capacidades para el proceso GEO6 en América Latina y el Caribe, pueden escribirme a pia.vige, se los voy a dejar en el chat, pia.vige@penuma.org. Y si quieren aclarar alguna duda sobre este indicador, pueden escribir a los oradores en los correos que salen en pantalla. Así que les deseo a todos un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes entonces en el segundo capítulo de esta serie de webinars. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias, Pia. Gracias a todos por este espacio. Espero que haya sido de su ayuda. Ciertamente. Felicidades por la presentación. Gracias.